es la foliculitis, o llamado también forúnculo, y en alguna bibliografía lo pueden encontrar como anthrax. El anthrax es una enfermedad que en realidad es otra entidad, que produce una enfermedad infecciosa, que la van a ver en enfermedades infecciosas, pero que se usa la palabra como una polisemia, se usa a veces como anthrax, pero en realidad nosotros le decimos forúnculo. Ustedes también lo deben conocer como forúnculo, que es la afección. Acá tienen la glándula pirosebácea, o sea, el pelo tiene su folículo piloso y tiene las glándulas sebáceas que también drenan por donde sale el pelo. El pelo, por eso. Si hay mucha glándula sebácea con mucha secreción, el pelo va a ser más grasoso, si no va a ser menos grasoso, pero es una unidad esto. Pilosebácea. Cuando esto se infecta, empieza el forúnculo, que puede ser una pavadita, una infección que se soluciona sola. A veces hay que extraer el pelo para que facilite la salida de la infección, la salida de la infección, el drenaje, y a veces se puede complicar porque se pueden producir pequeños microabscesos y además de eso pueden confluir estos microabscesos, transformarse en macroabscesos, y en algunas zonas, por ejemplo, esta es una zona característica, esta es la zona cervical posterior, dorsal, esta es la nuca del paciente, pueden producirse, estos son casos de pacientes inmunodeprimidos, alcohólicos, diabéticos, es decir, suelen tener con una neoplasia, suelen tener una morbilidad, una comorbilidad previa. Pero acá, ¿qué pasó? Empezaron a confluir todos estos folículos pilosos, se conectaron unos con los otros y ya se ve aquí en estas imágenes grisáceas, blanquecinas, el lugar donde ya está buscando su salida. Esto habitualmente ya no se trata con antibióticos ni con sacar un pelito, o a veces hay que hacer un cortecito en un forúnculo, sino que esto ya hay que hacer una cirugía de drenaje amplio de la zona, con incisiones para que se pueda drenar e inclusive quizá resecar alguna parte necrótica. O sea que la foliculitis, después puede ser un forúnculo, o sea que ya tiene la mayor formación de pus, y después cuando confluyen puede transformarse en esta lesión, que es más seria. Y esto va a ser muy difícil que se trate con antibióticos, por eso lo ponemos acá, porque va a ser patrimonio del bisturí. El flemón. El flemón es una complicación de la celulitis que habíamos visto antes. El flemón trae aquí a un nuevo actor, muy conocido por todos nosotros, que es el pus. El pus, no la pus, el pus. Pus se dice en español, se dice en inglés, se dice casi todos los idiomas. Pus. ¿Qué es el pus? Es un líquido, un fluido que tiene suero, o sea, derivado de la sangre, del plasma, tiene glóbulos blancos, neutrófilos que fueron a combatir, la primera línea que va a combatir la infección, que van a estar ya sin vida en ese momento, pero forman parte del pus, y tejido, el tejido donde está la lesión, que muere, y también hay restos de ese tejido. Entonces hay una parte de suero, una parte de tejido, fracciones de tejido necrótico, neutrófilos, en fin, y ese es el famoso pus.
No se acumula en el caso del flemón en una cavidad. En el flemón lo que hace es infiltrar el tejido celular subcutáneo que habíamos visto antes o meterse en las vainas de los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Venas y arterias. Y la saponeurosis y los tabiques intermusculares. Ejemplos, ya los van a ver, por ejemplo, acá en otorrino, flemones de cuello, en cirugía de cuello, van a ver los periamigdalinos en otorrino, perifaringios en otorrino, del piso de la boca, los flemones del mediastino o el periné, cada uno lo van a ver en su respectiva después especialidad. Y puede requerir drenaje quirúrgico. Como no está, el pus está infiltrando y no está coleccionado, pueden llegar los antibióticos y puede solucionarse con estos maravillosos medicamentos que son los antibióticos. Pero otras veces hay que hacer bisturí de vuelta y hacer el drenaje quirúrgico. Acá tienen, por ejemplo, un flemón que tomó todo un compartimento de la pierna, inclusive ya en algunos lugares está fistulizando, o sea que está abriéndose hacia el exterior, y se ve todo cómo fue extendiéndose a través de los compartimentos musculares, de los vasos, y va ascendiendo, va a ir ascendiendo cada vez más. Esto se ve que tuvo su comienzo en el pie. Va hacia la zona cefálica. Muy bien, acá vamos a tener que hacer antibiótico-terapia y vamos a tener que posiblemente también hacer unas incisiones para descomprimir los compartimentos de la pierna, musculares, y para que se pueda drenar más fácilmente, porque esto es un cuadro grave. Aquí se ve uno más localizado en la mano, ya se produjo la necrosis de la piel en este lugar y se abrió. Entonces acá vamos a tener que actuar también quirúrgicamente, haciendo incisión y debridamiento de esta zona, para que se cure más rápido, porque no confiar en el antibiótico, a veces el antibiótico tarda mucho, y a veces tarda mucho y no soluciona el problema. Haciendo una incisión, resecando esta parte, que esto es necrótico, porque esto que se ve gris es la piel que está necrótica, que murió, está necrótica, resecando todo esto y dejando todo tejido sano, va a aparecer el fenómeno de la granulación, que es la primera etapa de la cicatrización, y se va a curar. Flemón. Y llegamos al absceso. El absceso es una palabra que ustedes ya han escuchado y van a escuchar mucho en cirugía, que es una colección de pus dentro de una cavidad definida, neoformada. O sea, el absceso se puede definir bien, sobre todo ahora con los métodos que tenemos, tomografías, resonancias, ecografías, etcétera, que puede definir bien las que serían las paredes de esa cavidad. O sea que quedó el pus atrapado dentro de una cavidad, no se extiende como el flemón hacia otros lugares. O permanece ahí o va creciendo en esa cavidad, que es una cavidad que, como tiene pus, que es neutrófilo, que es suero, que son detritus celulares, o sea que células muertas, no tiene circulación. Así que va a ser muy difícil que ahí pueda llegar un antibiótico. El antibiótico puede llegar hasta la vecindad de esta cavidad deformada. Y bueno, y frenar ahí la infección, hasta ahí puede actuar, pero no lo va a solucionar. Salvo que sea muy pequeño, ¿no? Hay abscesos que son muy pequeños y se pueden reabsorber espontáneamente. Bueno, esta cavidad puede estar localizada en el tejido celular,
estamos hablando siempre del tejido adiposo que está por debajo de la piel y también más profundamente también en el abdomen, por ejemplo, todo donde hay tejido celular o graso, adiposo, es lo mismo. Por debajo de la aponeurosis o en cavidades corporales circunscritos por vísceras. Por ejemplo, un absceso puede ser intraabdominal, pero no una peritonitis generalizada, sino que las vísceras lo van a bloquear. En el caso de una apendicitis, de una diverticulitis, va a ir el epiplón mayor, van a ir las vísceras, porque el peritoneo es un gran defensor, una gran barrera, y van a bloquear, y al bloquearlo le hacen esa pared, esa cavidad. Le van a hacer la cavidad donde van a contener el pus. ¿Dónde pueden estar? Bueno, pueden estar en el parénquimo de un órgano macizo, puede haber un absceso de hígado, de pulmón, de cerebro, puede haber abscesos en todos lados. Y el absceso es ya barro. Acá tienen, fíjense, esto es seguramente una infección por estafilococo y ya está a punto de abrirse espontáneamente. Esto va a haber que drenarlo porque en cualquier momento se va a abrir espontáneamente y es preferible que uno dirija el drenaje, primero para que el paciente deje de sufrir y después para que no le queden consecuencias estéticas serias. Acá fíjense una tomografía, acuérdense que se miran de abajo, estamos mirando desde los pies, el paciente en el decúbito dorsal, o sea que este es el hígado, y aquí se observa la imagen del absceso hepático en el lóbulo derecho del hígado. Otra imagen. Y este sería en el caso del vaso, que es más raro, pero estamos mirando desde los pies, entonces acá está el hígado, y acá está el vaso, y acá está el absceso. Este sería el vaso y este el absceso. Van a tener una clase de imágenes en general, y después en cada patología en particular, por eso no me extiendo. Acá están los riñones, las vértebras, etcétera, la columna, la médula, en fin. Bueno, y acá tenemos otro caso, absceso esplénico, para hacer un ejemplo. Ahora, cuando hay cavidades que ya están preformadas, por ejemplo, la cavidad sinovial en las articulaciones, se llaman sinovitis supuradas. Supurada significa que tiene pus, pero que hay pus en esa cavidad. O artritis supurada, o sea, en una articulación hay pus. Hay pus. Artritis supurada. No vamos a hablar ahí de absceso. Vamos a hablar de una entidad que se llama empiema, que son derrames purulentos que están en el interior de una serosa u órgano. El empiema característico, cuando se dice empiema así, sin apellido, es el empiema pleural. Es el empiema que se da en el tórax. Ya lo van a ver ustedes cuando vean cirugía torácica, el empiema torácico. Es pus en la cavidad pleural. Bueno, ¿qué pasa si uno deja un absceso avanzar? Y bueno, va a buscar por dónde evacuarse, por dónde salir en forma espontánea. A veces se cronifica, hay veces que se esterilizan, que dejan de tener bacterias y son hallazgos o aparecen en las imágenes como una lesión que es vieja, crónica. Esto apareció ahora con todo el aumento de hallazgos en diagnóstico por imágenes, sino por ahí ni se encontraba. Pero lo que nosotros debemos hacer es drenar el absceso. El absceso se drena, no va con antibióticos. O sea, dijimos que es barro, y si es barro tenemos que agarrar la pala. Tenemos que agarrar la pala, que es drenarlo.
Y después, bueno, con lo que queda, hacer lavajes, hasta que esa cavidad, porque esa cavidad la cavidad donde estaba el pus se tiene que rellenar, y sí, darle el toque final con antibióticos si es necesario, si la zona que está alrededor del absceso está inflamada. Vamos a mezclar acá, estamos hablando de tejido cerebral subcutáneo, a las infecciones de la herida quirúrgica, pero vamos a volver sobre ellas. La infección de la herida quirúrgica es lo que nosotros venimos hablando hasta ahora, pero provocado por una cirugía. O decir, se hizo una incisión, después se cerró la incisión, se afrontó el tejido cerebral subcutáneo, se afrontaron los planos más bajos, la músculo aponeuróticos y la piel, y después hubo una infección ahí, entonces que vendría a ser como una celulitis que después se transforma en un absceso. Después vamos a volver sobre esto. Bueno, los abscesos, cuando queda la cavidad, lo mejor que se puede hacer es lavarlos con solución fisiológica. Las soluciones, algunos le ponen cualquier cosa, lo que tienen en el carrito de curación se lo ponen en la cavidad del absceso. El agua oxigenada puede servir para la sangre que hay, el agua oxigenada sirve bien para disolver la sangre. Entonces puede utilizarse también. Pero las soluciones de yodo se inactivan, de cloro, el alcohol no está indicado, y todo lo que se ha probado para tratar de acelerarlos más que la solución fisiológica no ha conseguido mejores resultados. Y además pueden ser irritantes, por eso esa vieja frase, no colocar dentro de una herida algo que uno no se pondría en su ojo, ¿no? Bueno. La fístula por hilos es un absceso que se produce alrededor de un cuerpo estaño. Vamos a ver también después. La fístula por hilos es una herida que supura en un puntito, en una parte de la herida, y cierra y se abre y se cierra y se abre, y es porque hay un cuerpo extraño. O sea que a veces, esto es para mostrar nada más que a veces estas infecciones pueden responder a la presencia de un cuerpo extraño. Un cuerpo extraño que haya ingresado, puede ser una madera, un pedazo de metal, alguien que trabaje con metal, que haya ingresado por debajo de la piel, y bueno, la piel se curó y por debajo después se fue haciendo una infección. En este caso es parecido. El hilo, el material de sutura, el hilo de sutura que nosotros usamos se infecta y al estar infectado hace un pequeño absceso que drena hacia el exterior que se llama fístula por hilos. Bueno, vamos a ir a otro tema. Infecciones necrotizantes de tejidos blandos. Hay no son muy frecuentes, realmente no son muy frecuentes, pero tienen importancia, tienen peso, porque son muy graves. Son muy graves y a veces se tarda en diagnosticarla pensando que es un absceso, un flemón, una erisipela, una celulitis, todo lo que nosotros estuvimos viendo hasta ahora. Pero son infecciones muy graves, tienen una mortalidad importante, aún siendo bien tratadas, puede ser del 25%, depende de cuál sea la patología de base, porque estas también tienen morbilidades previas.
desde la simple obesidad hasta infecciones crónicas, que son, vamos a agruparlas porque se superponen a veces, porque tienen una flora polimicrobiana, o sea que no hay una sola bacteria, un solo microbio. La gangrena gaseosa sí. La gangrena gaseosa va a estar el Clostridium perfringens produciéndola. La celulitis subcutánea estreptocócica se pone aparte porque está causada por el estreptococo, pero después se le van a sumar otros. La gangrena escrotal idiopática, enfermedad de Fournier, y la celulitis necrotizante sinergística gram negativa. Bueno, acá tiene bacterias gram negativas como característica, y esta es polimicrobiana. Vamos a verlas, vamos a ver, para que ustedes sepan que existen y no se les pase. No se les pase, sobre todo cuando está empezando, porque ya después, cuando esto rápidamente usted lo ve en la guardia, y bueno, ve una lesión, una infección, puede ser un flemón, puede estar haciendo un absceso. ¿Qué hacemos? Le damos antibiótico, venga mañana, venga pasado, y después nos encontramos con cuadros graves. Así que atenti, cuando están estas lesiones en la piel, cuando aparece fiebre alta, por ejemplo, en una herida del posoperatorio, hay que examinarla porque es la única que va a hacer una infección con síntomas en las 24 o 48 horas de operado. Todas las otras infecciones del sitio quirúrgico superficiales van a aparecer más tarde, pero la que aparece enseguida y que es grave es la de Clostridium, la gangrena de Clostridium perfringens, la gangrena gaseosa. Es poco frecuente, pero se puede solucionar, solamente que el médico sagaz tiene que pensar en ella y descubrirla. Entonces podemos dividir a las infecciones necrotizantes de piel y partes blandas en Clostridium o no Clostridium. Las no Clostridium son el estreptococo hemolítico, la gangrena escrotal idiopática y la celulitis necrotizante sinergística. ¿Dónde suelen afectar? Habitualmente paran en la aponeurosis, o fascia aponeurosis lo usamos como sinónimo. Salvo las Clostridium, o algunas que por inyecciones de drogas, con la aguja contaminada, por supuesto, pasa la aponeurosis con la aguja. Por ejemplo, esto se puede dar en el brazo, en las inyecciones en el brazo. Son muy graves porque aparte del tema de la adicción grave, crónica, trae inmunosupresión también. Así que hay que pensarlo en estos pacientes. Luego todas se hacen mixtas. Ustedes están leyendo como yo, por eso les doy el tiempo. Empiezan, por ejemplo, como estreptococo y se transforman en mixtas. Por eso, la importancia que tiene es que la identificación del germen, si no se hace enseguida, después ya prácticamente hay que pedirlo, por supuesto, pero no vale la pena porque le va a dar todas las bacterias habidas y por haber que existen hasta ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ahí tendría que decir signos y síntomas de las producidas por Clostridium? Me falta eso, agregar signos y síntomas de las causadas por Clostridium. Edema, o sea, hinchazón, que no es mucha, eritema, o sea, que está rojizo, colorado, pero lo que es más característico es la palidez. La piel está como muerta. Duele. Pus no va a haber, va a salir
un líquido, un juguito marrón, pero muy maloliente. Y el paciente está con un shock tóxico, respirando como un pescado, mal, hipotenso. Bueno, ahora vamos a ver un poco de shock tóxico. Si llegamos unas horas nada más, unas horas más tarde, vamos a tocar con guante la herida y vamos a ver la crepitación, como que hay gas abajo de la piel, esa sensación de apretar. ¿Vieron esos plásticos que vienen protegiendo los electrodomésticos que tienen como esas ampollitas de aire que se aprietan? Bueno, van a ustedes a tocar y van a sentir la sensación táctil, o inclusive puede ser el ruidito de que hay gas por debajo de la piel. Verse vesículas, o sea, ampollas pequeñas, la piel, pincharla con una aguja y no duele, e inclusive llegar ya directamente a la piel. Puede haber pus o no. El pus va a ser poco, no va a ser el pus clásico, va a ser una guasa, un líquido que no evoca al verdadero, al pus común. Y se puede estudiar y diagnosticar con tomografía, con resonancia y pulsando aspirativamente el tejido y mandarlo a hacer un examen tipo MOD para poder identificar inmediatamente el germen. Clostridium. Va a tener el síndrome de shock tóxico, que esto ahora nosotros lo vamos a ver, que tiene un parecido acá con el tema de la liberación de las citoquinas proinflamatorias, que ahora se habló mucho, ustedes lo tienen que haber escuchado con el tema del COVID, ¿no? La tormenta de citoquinas. Bueno, esta cuestión del Clostridium, primero el paciente está en shock, hay que resucitarlo, evaluar la magnitud de daño tisular con el examen y con los diagnósticos por imagen, y después hay que debridar. Debridar significa abrir y resecar todo tejido necrótico, todo lo que no está irrigado, todo lo que no está vivo, hay que sacarlo. Acá es donde tiene que estar el cirujano. Antibiótico-terapia de amplio espectro hasta que se puede identificar el germen, porque pueden ser multimicrobianos, así que se puede hacer un triple esquema, o empezar con cefalosporinas o directamente ir a cefalosporinas, y después para los gram positivos, para los gram negativos, sea la cipro, la floxa o la vieja gentamicina, y el metronidazol o la clindo para la clindamicina, para cubrir los tres aspectos: los gram positivos, los gram negativos y los anaerobios. El tema de los antibióticos vamos a tomarlo, vamos a hacerlo muy básico, porque lo van a volver a ver después, ya lo vieron, y además porque cambia todos los años. Cada vez que hay un congreso de infectología o de terapia, los esquemas antibióticos, y además de acuerdo a la disponibilidad que haya de los antibióticos en cada país, va cambiando. Así que yo les recomiendo que ustedes busquen en la página, que es muy fácil, de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, SATI, anótenselo, la SATI, y ahí van a estar todos los esquemas patología por patología. Les pueden decir, ustedes ponen ahí gastrointestinal, por ejemplo, diverticulitis, y puede decirle ciprofloxacina más metronidazol, colecistitis, y le puede decir cefotaxima o ciprofloxacina o imipenem, o cefotaxina con metronidazol. Ahí le van a decir todos los abscesos peritonitis, por ejemplo, puede ser de acuerdo a lo que uno disponga.
cetraxona con metronidazol más ciprofloxacina, piperacilina, tazobactam. Sí, tenemos esos antibióticos y además de la institución va a haber un infectólogo al que tenemos que consultar porque son infecciones serias, ¿no? Y bueno, y no se van a poder identificar si no es en los primeros momentos, no se va a poder identificar el germen, además no va a ser un germen. La atención tiene que ser en UTI, es un paciente grave, hay que reexplorar las heridas, saber qué pasa, y si no anda bien, en 3-4 días revisar la antibiótico-terapia, que va a ser con varios esquemas, raramente se trata con un esquema solo, con un antibiótico solo. La gangrena significa la muerte del tejido rápidamente, ¿no? Bacteriana, la más común es la gangrena del miembro inferior, del pie, en los casos de isquemia, por mala circulación, por arteriosclerosis, por obstrucción arterial, a veces o muchas veces acompañados por diabetes, y bueno, y aparece o el pie diabético o la necrosis del dedo, que se necrosó porque no le llegó la circulación, se infecta y va avanzando. Esa es la más común, la postnecrótica, o sea, hubo una obstrucción, no llegó la sangre, no llegó el oxígeno, ese tejido quedó necrosado, si no se atendió a tiempo se infectó y al infectarse, bueno, va subiendo hacia arriba, ¿no es cierto? Hacia cefálico. Estas, en cambio, son gangrenas. Por ejemplo, ahí tenemos una de la pared abdominal. Acá está la mama, el abdomen, miembros, los muslos. Y aquí ya está, ya se intervino, ya está operado esta paciente. Ya se resecó las partes necróticas, se resecaron. Está en tratamiento, todo esto se sacó. Ven que se saca habitualmente piel, tejido celular y se llega hasta la aponeurosis y la suelen respetar. En la aponeurosis paran, pero mientras tanto hacen un desastre. Acá se está viendo el músculo. Acá estamos en el muslo, esta es la cresta ilíaca, fíjense. Estos son los glúteos. O sea que ya se devoró, se le dice la gangrena, se le dice la enfermedad de este tipo, ¿no? Estreptocócicas, las gangrenas carnívoras. Pero si la tomamos a tiempo, vamos sacando. Esto va a haber que volver a llevarlo a quirófano, porque seguramente después va a haber que retocar este borde, esta está muy linda, y después esto se rellena todo con gasas, vaselinada, iodoformada, bueno, hay distintas ahora modalidades de tratamiento de las heridas, que no lo vamos a ver en la parte plástica si nos da el tiempo. Y esta es una gangrena que toma la región perianal, el periné y los escrotos, que es la de Fournier. Ojo con esta, que esta es más frecuente. Esta es de Fournier. Allá está la cabeza, esto sería el pene, y esto sería el escroto, y el periné, acá estaría el ano, y las dos piernas, que se ve que es un chiquito, ¿no? Acá llegó la necrosis, fíjense, ya está directamente necrosado por completo el tejido, se lo ve negro, y tenemos que proceder con el debridamiento y resecar toda la parte que está necrosada. Así que va a quedar lo que está vital. Vamos a seccionar acá, sin miedo, todo el periné, todo lo que está afectado. Es piel y tejido celular, hasta piel y tejido celular sano. De ahí se reseca todo, quedan acá los testículos, el cordón espermático,
que sale del orificio inguinal superficial. Esto tampoco se ataca. El testículo resiste también, el cordón también, y bueno, y muchas veces, por estas cuestiones, hay que realizar una desviación por una colostomía para que no salga la materia fecal de acá, hacer una colostomía para que salga en el abdomen, transitoria, ¿no? Después se va, cuando esto se solucione, se va a reconstruir la continuidad intestinal. Y a veces también hay que abocar los uréteres hacia el exterior, o se va a tener que drenar la vejiga, hacer un drenaje de la vejiga suprapúbica, para que no funcione la diuresis, que va a tener incontinencia, va a llenar de orina esto, depende del caso. La cuestión que yo quiero mostrar con esto es que hay que ser, no hay que quedarse corto ni ir de a cachitos. De entrada hay que, porque tienen mucha mortalidad estos pacientes, además de la antibiótico-terapia y del tratamiento del shock, etc. Acá hay otros casos, van a ver, esta es una colostomía, esta es una laparotomía mediana infraumbilical, y aquí está haciendo un proceso infeccioso. Ojo, ojo, que no termine lo que vimos. Acá muy pudoroso, le tapamos. Bueno, acá hay otra, fíjense, con áreas de necrosis. Necrosis, esto blanco también está necrótico, lo negro también está necrótico, y está todo necrótico acá. Acá vamos a tener que hacer más bien secciones, porque para no dejar todo el músculo descubierto, a ver si con algunas secciones compartimentales y descomprimiendo los compartimentos lo vamos a poder solucionar. Habría que mirarlo bien y sobre todo ver las imágenes, porque si las imágenes dicen que está todo, no tiene sentido. Aquí ya se actuó, ustedes ya fueron con el bisturí y dijeron, esto no sirve, esto no sirve. Esta es la piel, este es el tejido celular subcutáneo, esto es músculo. Esta es la piel, este es el tejido celular subcutáneo, y esto es músculo. Este es el sartorio, recto interno, externo, los bastos, anterior, lateral, acá está la ingle, es decir, acá quedó perfecto. Se sacó todo y quedó todo tejido sano e irrigado. Esto está bien operado, está bien debridado, acuérdense. Bueno, vamos a dejar un poco esto y vamos a hablar de las infecciones generalizadas, cuando ya esto tiene una repercusión en el estado general del paciente. Y bueno, antes se hablaba de sepsis, bastante antes, ¿no? De sepsis, septicemia, shock séptico, todo medio eran como sinónimos. Entonces se empezó a ordenar esto, todo en vía de ver el abordaje terapéutico, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a tratar a este paciente? Y entonces se empieza describiendo el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, el SIRS. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, SIRS, que también viene a reemplazar el MOTS, el síndrome de falla multiorgánica, porque en realidad describir el síndrome de falla multiorgánica generalizada y es hablar de ya un paciente premortem. No, pero todavía hay criterios. Ustedes van a ver en los libros que se habla de la falla multiorgánica generalizada, y bueno, hay una tablita con puntaje y todo, pero estamos llegando tarde. La idea del síndrome de respuesta inflamatoria, de este concepto, que ahora vamos a ver en qué consiste, es llegar antes y ver cómo lo vamos a tratar
antes. Es un estado inflamatorio global, o global significa que afecta a todo el sistema inmunitario, a todo el sistema de nuestras defensas, y produce un conjunto de síntomas y hallazgos objetivos previos al desarrollo de la sepsis y el shock, que ahora vamos a ver qué son. Hay causas que, además, que no son las infecciosas, de las cuales no vamos a hablar ahora, porque nosotros estamos hablando de la infección. Entonces, ¿cuál sería el concepto? Esto es de Schwartz, Brunicardi. Tenemos la infección, tenemos el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, el SIRS, por un traumatismo, por una aspiración, significa una aspiración broncopulmonar de contenido, de X contenido, pongámosle digestivo, una complicación por una pancreatitis, una infección, una inflamación, mejor dicho, no una infección, porque la pancreatitis no es infección, la infección de la pancreatitis se puede complicar con una infección, pero en realidad la pancreatitis es un proceso que no es infeccioso la causa, ya lo van a ver en su momento. O quemaduras, que tampoco es infeccioso en su momento. Esto produce el síndrome de respuesta inflamatoria, y acá sí está la infección. Estas son las otras causas. Acá está la infección. Y acá podemos tener tres cuadros. Septicemia o sepsis, o sea, que están circulando las bacterias por el torrente sanguíneo y colonizando quizá en otros lados, la septicemia grave y el shock. El shock septicémico ya podría de ser el equivalente de la falla multiorgánica que ustedes van a encontrar también. Acá no se ve muy bien, pero bueno, menos mal que estamos con la computadora. Estos son los criterios, estos son todos los criterios. Hay variables generales, fiebre, frecuencia cardíaca, taquipnea, hay alteraciones del estado mental, hay variables inflamatorias que se van a medir, leucocitosis o leucopenia, bandemia, los neutrófilos encallado o en banda, la proteína se reactiva en plasma, variedades hemodinámicas, la hipotensión. La hipotensión. Variables de disfunción orgánica, hipoxemia arterial, oliguria, aumento de la creatinina. Acá no funciona la respiración, acá no funciona el riñón, trastornos de la sangre, ilio, que es la detención del tránsito intestinal no obstructivo, en este caso, la baja de las plaquetas, trombocitopenia, hiperbilirrubinemia, el aumento de la bilirrubina más de 2 miligramos por ciento. Y hay variables de la perfusionística, que es la hiperlactatemia y el llenado capilar disminuido. El llenado capilar disminuido lo podemos tomar apretando en la uña. Ahora, si tenemos que medir todo esto, es medio complicado. Por lo tanto, se simplificó la interpretación de los criterios del síndrome de respuesta inflamatoria con 4 criterios: temperatura corporal, frecuencia cardíaca, taquipnea y recuento de glóbulos blancos. La temperatura corporal puede ser menos de 36 o más de 38. La frecuencia cardíaca más de 90. La taquipnea más de 20. O si no, se puede medir la PCO2 menos de 32. Podría ser el oxígeno también, pero pusieron la PCO2. Recuentos de glóbulos blancos también, menos de 4.000 o más de 12.000. Pasa lo mismo que con la temperatura, ¿no? Bueno, hay 2 criterios de estos, el síndrome de respuesta inflamatoria. Poner temperatura y frecuencia cardíaca. Hay 2 criterios, pero localizamos un foco infeccioso, una peritonitis por una apendicitis. Sepsis, o sea, que ya
pasó de ser local eso, ya es una peritonitis y ya hay un compromiso que es sepsis. Significa que están circulando esas bacterias por el torrente sanguíneo, por el organismo. 2 criterios, más el foco, más disfunciones orgánicas, que estamos viendo que el pulmón, el sistema circulatorio, el riñón, el hígado, ya los 6 grandes órganos, o los trastornos mentales, el cerebro, los 6 grandes órganos están funcionando mal, una sepsis severa. Y los 2 criterios, más el foco infeccioso, más la disfunción orgánica, más la hipotensión, es un shock séptico, y el shock séptico es sumamente grave porque no le está llegando oxígeno a la célula, no le está llegando oxígeno a la mitocondria y el motor se está quedando sin nafta. Muy bien. Vamos a ver ahora, vamos a cambiar todo esto y vamos a ir al problema que tenemos con los pacientes que nosotros operamos. Ustedes fíjense que en los hospitales generales grandes que tienen, incluyendo también la cirugía ambulatoria, ¿no? Pero con los internados también, el 50% de los pacientes clínicos se tratan poco, están poco tiempo internados, es para hacer diagnóstico y alguno que otro procedimiento, estudio, y se van. Ya no están como antes, que pasan toda la enfermedad, 30 días, 2 meses, 3 meses internados, en general. El 50% de los pacientes que están en un hospital, si incluimos obstetricia, las cesáreas, etcétera, quizá un poco más, o el 60% van a tener un procedimiento quirúrgico hoy en día. Cambia con respecto a hace varios años. Van y se hacen prestaciones. Una intervención quirúrgica es un drenaje percutáneo de un absceso, o es la extracción endoscópica de un cálculo urinario, o de un cálculo biliar. Esas estamos tomándolas como prestaciones quirúrgicas. Así que ya es un porcentaje importante de los pacientes que están en el hospital que están recibiendo gestos quirúrgicos, digamos, no operaciones con todo en el quirófano, pero gestos quirúrgicos. Están realizando maniobras, no se está tratando con medicamentos u otra terapia. Bueno, entonces, hasta el 20% de los pacientes operados contraen al menos una infección en el periodo posoperatorio, o sea que es alto. Posiblemente ahora sea menos y posiblemente haya instituciones donde sea menos. De estas, 1/3 son del sitio donde se realizó la cirugía, que se va a llamar infección del sitio quirúrgico. Infección del sitio quirúrgico. Acuérdense de ese ISQ, infección del sitio quirúrgico, que complica entre el 1 y el 12% de todas las operaciones. La del sitio quirúrgico. Las otras ya las vamos a ver. La diferencia las aportan las complicaciones infecciosas. Por ejemplo, una operación, la colecistectomía, que es la resección de la vesícula, se va a complicar en un 3% con alguna infección. Una hernioplastia inguinal, que no tiene bacteria, no tiene infección, con un 2%. Una apendicitis que sí tiene bacterias, con un 5%. Una toracotomía con un 6%, que es una resección pulmonar, por ejemplo, o cualquier otra intervención en el tórax, así como se llama laparotomía a la sección de la pared abdominal, en el tórax se llama toracotomía. Y una colectomía, que es el lugar por excelencia donde están todas las bacterias del mundo,
en el cuerpo humano el 12%. Es lógico. Bueno, esto nosotros lo tenemos que tener en cuenta. Ya partimos de una base de que sí, una colectomía va a tener siempre más posibilidades que de una hernioplastia inguinal. Nunca vamos a llegar a cero en ninguno de los dos y una hernioplastia inguinal la podemos bajar más, pero una colectomía siempre va a tener, siempre algo se va a escapar, ¿no? Aunque mejoró bastante. Estas cifras eran muchísimo más altas, que inclusive se llegaba a dejar la herida abierta, porque ya se sabía que iba a haber una infección. Bueno, esto ya lo sabemos, esto pasa siempre en cualquier infección, salvo el factor de cómo el cirujano dejó el sitio quirúrgico al fin de la intervención. Después que comió, cómo dejó la mesa. Está llena de miga, de salsa, sucia, o quedó bastante prolijita. Porque hay cirujanos y cirujanos. Hay algunos que son más prolijos, más metódicos, más meticulosos, y otros que operan bien, pero dejan las cosas un poco desordenadas. Y eso favorece la infección. Entonces vamos a ir a este tema. Infección del sitio quirúrgico. ¿Qué es el sitio quirúrgico? A ver cuánto. Calculo que faltará media hora. No sé si ustedes quieren parar, me dicen, o le damos y terminamos. Terminaríamos 11:30 más o menos. ¿Sigo? Sí, profe. Bueno, se denomina sitio quirúrgico el lugar anatómico donde entró el cirujano desde la piel hasta el órgano, vamos a suponerte que es un apéndice, hasta la zona del apéndice que resecó, y los tejidos vecinos, los tejidos que están en contacto, o sea, donde se pasó, puede afectar, vamos a hablar en este caso del abdomen, pero esto es aplicable en realidad a toda la cirugía. Puede ser en el tórax, puede ser en miembro, puede ser en la neurocirugía, pero vamos a hablar de abdomen para ejemplificar, porque es el que tiene lo más florido, digamos, están todos los elementos. Afecta la piel y el tejido cerebral subcutáneo nada más, no llega a la aponeurosis. ¿Se acuerdan que venía piel, tejido cerebral subcutáneo, aponeurosis? O por debajo de la aponeurosis, pero no en la profundidad de la cavidad peritoneal donde está el espacio que nosotros, la vesícula, el estómago, el colon, lo que manipulamos durante la intervención. Esa se llama infección del sitio quirúrgico de órganos y espacios, con los cuales vamos a tener la incisional superficial, piel, estos son los pelos, la epidermis, la piel, la dermis, el tejido cerebral subcutáneo. Hasta acá vamos a hablar de infección del sitio quirúrgico superficial, que es lo más común, es lo que antes se llamaba el absceso de pared abdominal, y este es el lugar más común de infección. Por debajo de esto y antes de entrar a la profundidad del peritoneo, es menos frecuente, pero tiene el problema de que muchas veces no se acompaña de la superficial. Entonces queda como oculta acá abajo, en el músculo, en la fascia, en el tejido preperitoneal, que también tiene su tejido adiposo. Fascia, músculo. Entonces es la profunda, que nos va a costar por ahí un poquito más reconocerla. Esta suele también, espontáneamente, si no hacemos nada, suele drenarse hacia el exterior, más que al interior. Suele drenarse hacia el exterior.
Y si nosotros la vamos a drenar a través de este plano también hacia el exterior. Y luego está la de órganos y espacios, que acá está representado el intestino, que puede ser de todo. De todas las intervenciones quirúrgicas que se pueden hacer en el abdomen, que son muchísimas. Entonces, esta es la división. Ustedes fíjense acá. Miren, estos son los campos quirúrgicos que se ponen para delimitar la zona que preparamos nosotros para que sea, entre comillas, estéril. Este es un apéndice cecal, este es el apéndice, este es el ciego, ¿no es cierto? Esta pinza está tomando la base del apéndice. Muy bien. Se extrajo en una incisión pequeñísima. Fíjense, pequeñísima. Se lo pescó, se lo trajo, se va a hacer por fuera, porque es móvil y es un paciente delgado, por fuera, no siempre esto es así, por fuera se va a hacer la apendicectomía y se va a reintroducir en el abdomen. ¿Qué pasó? La infección está acá, está en el apéndice. O sea que al no estar protegida la pared, cuando vaya para adentro, va a tener contacto la bacteria con la pared. Este es otro caso. Acá tenemos la piel, acá tenemos el tejido celular subcutáneo, músculo, no hay ninguna protección con compresas, con nada, directamente así a los gauchos. Y acá tenemos el lecho de una colecistectomía. Y esto negro que se ve es el electrobisturí para hacer hemostasia, que deja necrosis. Bueno, acá también se sacó un órgano, posiblemente estaba infectado, tenían, pongámosle, una colecistitis, y esto estuvo en contacto, porque no está protegida la pared, estuvo en contacto con el órgano que tenía la infección. O sea que tenemos causas ya predisponentes de un contacto directo entre la pared y el órgano profundo que se operó y que tenía bacterias. Estas son varias incisiones que ahora ya prácticamente no se usan, porque la laparoscopía ha reemplazado a muchas, pero existen, ojo, están vigentes. Gracias. Están vigentes. La laparotomía mediana supraumbilical está entre el ombligo y la sifoides, puede llegar desde acá hasta acá o ser más corta. Lumbotomía, bueno, la incisión de Kocher se usa poco ahora. La paramediana, la de McBurney para la apendicitis, la de Fanestein para la cesárea se usa más que nada. La mediana infraumbilical, estas son las más comunes. Pero ahora con la laparoscopía ustedes van a tener que se ingresa por el ombligo y tendrán 1, 2, quizá 3 incisiones pequeñitas más donde van a entrar el instrumental. Esta laparoscopía también, al hacer incisiones más pequeñas y a trabajar a distancia, han hecho que disminuyan las infecciones del sitio quirúrgico superficiales. O sea, la laparoscopía achicó el posoperatorio, achicó el dolor, los problemas que puede traer la herida y además la infección de la herida. Esto ha sido un avance. Acuérdense cómo era la pared. Acá tenemos la piel. Acá abajo acuérdense que no tenía la vaina posterior de los rectos, ¿no? De acá para abajo. Acá no tiene la vaina. Acá está la vaina. Y acá no está.
por debajo y por arriba de la línea arqueada. Bueno, vamos a ver este caso. Si hay, por ejemplo, la incisión paramediana que habíamos visto antes, tiene que pasar la piel, el tejido celular subcutáneo, la hoja anterior del recto, que es aponeurosis, el músculo recto, que el músculo recto se puede seccionar o se puede correr. Se puede correr, si se da, se corre, no se secciona. La hoja posterior del recto y el peritoneo y la fascia transversalis. Entonces, la infección superficial va a estar desde aquí, ahora quiero marcar, desde ahí, la aponeurosis hasta la piel. La que está por debajo tiene este espacio. Va a estar desde acá hasta acá. Desde la fascia transversalis, el peritoneo, la grasita que hay acá, hasta la aponeurosis. O puede estar desde acá hasta acá. Esta es la segunda. Y las que están adentro de la cavidad abdominal son las de órganos espacios, que son donde ya están lo que se quiso operar, ¿no? Esto puse una laparotomía mediana, acá está el recto izquierdo, el recto derecho, una laparotomía mediana, vamos a poner, y se reforzó por X motivo, porque hacía falta, le pareció al cirujano, o tenía, bueno, se reforzó con una malla, ustedes ven la malla acá. Y después se suturó el tejido celular subcutáneo y la piel arriba. Después se sutura. Acá está suturada la aponeurosis. ¿Qué significado tiene esto? ¿Por qué está esto acá? Porque la infección del sitio quirúrgico superficial se considera hasta los 30 días. Pero cuando hay un cuerpo extraño como una prótesis, puede aparecer una infección hasta el año. Si esto se infecta es un lío. Realmente si las mallas se infectan son un dolor de cabeza. Pero hasta el año uno no puede decir que ya no hay más problema. Esto se utiliza mucho para las hernias, ventraciones, hernias incisionales de la pared abdominal. Ahora son mejores, por supuesto, resiste más la infección. Estas mallas que son muy utilizadas, pero bueno, son un cuerpo extraño, porque ahora después vamos a hablar de cuerpo extraño. O sea, que dentro de los 30 días de posoperatorio, puede ser más tarde, esto no es matemática, esto son estadísticas, vamos a encontrar una infección del sitio quirúrgico. Como vimos, superficial. Como vimos, la del Clostridium perfringens, que es rara, pero es grave, aparece dentro de las 24 horas, 48 horas. Hay que tenerla en cuenta, pero es rara. La común va a ser dentro de los 30 días del posoperatorio. O sea, hay que revisar la herida, mirarla, hasta los 30 días del posoperatorio. O sea, ahí ya no aparece ningún signo de infección, de lo que vimos antes, de la herida. Ya se le puede dar de alta en esto, ¿no? En el tema de la herida. Ahora, si está lo que vimos antes, hay que esperar hasta un año para darle la alta paciente. Es decir, bueno, ahora sí, vaya y haga lo que quiera. Bueno, esto es lo mismo que vimos antes, superficiales, profundas y las de órganos psíquicos. ¿Cuáles son los signos clínicos? A ver. Los signos clínicos. ¿Cómo vamos a revisar la herida? Siempre con asepsia, con guantes, pintando con algún antiséptico, no andando hurgueando por la herida, entre punto y punto, no. Ver si hay calor, rubor, o sea, el eritema colorado, si está hinchado, tumor, por edema y por induración,
Y si el paciente dice que le duele o le duele cuando se mueve. En las superficiales. Las profundas no las vamos a ver porque ya vimos que están adentro del abdomen. Estas se van a manifestar por fiebre posoperatoria, por íleo, después vamos a ver íleo exclusión intestinal, que es el síndrome de detención del tránsito intestinal, o sea, el intestino en forma completa o incompleta se va a detener, y si ya estamos en problemas como vimos en SIRS, el shock. O sea, que no podemos descartar las profundas si no tiene nada de esto. Puede tener adentro la infección y acá la herida perfecta. La herida perfecta. ¿Cómo las podemos prevenir? Con la asepsia y la antisepsia. Un antiséptico es una sustancia que elimina e inhibe los microorganismos en el cuerpo. Por ejemplo, los que derivan del yodo se asocian con el yodo, y más últimamente la clorhexidina, que tiene muy buen efecto y no es irritante. ¿Qué hace esto? Es antisepsia, o sea, está luchando contra bacterias que hay. Por ejemplo, en la piel. La piel tiene una fauna, que es fauna porque la bacteria es un animalito también, una fauna que es residente, que está entre los pliegues de la epidermis, y una que es transeúnte, que es la que está por encima, más superficial. Nosotros con el lavado de manos, por ejemplo, lo que vamos a hacer es sacar la flora transeúnte. La residente está profunda. Nos tendríamos que ya sacarnos una parte de la epidermis para sacar pero va a permanecer esa flora residente, va a permanecer en la piel nuestra cuando nos lavamos las manos nosotros. Lo mismo va a pasar con el paciente. Por más que le pongamos, antes de hacer la incisión, cualquier elemento, ahora inclusive se dice que con el alcohol solamente alcanza, con el alcohol común alcanza. Antes ya había cantidad de sustancias, mertiolate, había en fin, yodo puro antes de la yodo povidona, alcohol con yodo, en fin, que traía muchas reacciones, y al final el resultado resultó ser el mismo con la clorhexidina, por ejemplo. O algunos dicen y usan con el alcohol. Están tratando de eliminar los microorganismos. Del cirujano en el caso de que se lava la mano, del paciente, etc. Hay microorganismos que tenemos que eliminar, por ejemplo, del instrumental, de la ropa, del camisolín, de la ropa que usa el cirujano, de los campos, las sábanas, todos los elementos, las compresas, las gasas que va a usar en la intervención, el material quirúrgico, el instrumental, todo eso es desinfectante. O sea, inhibe los microorganismos de un objeto inanimado. Ahí no es el cuerpo humano. Esa sería la asepsia. Tratar de eliminar los microorganismos, por ejemplo, esterilizando la caja de instrumental. Y la esterilización es el proceso que tiene por fin la eliminación de todo tipo de microorganismos. Ya más adelante van a ver en qué consiste el proceso de esterilización. O sea, antiséptico es el que va a luchar contra la bacteria que está ahí. Asepsia es evitar que aparezcan las bacterias en el paciente, en la intervención, en el cirujano. ¿Cómo se hace? Hay varias medidas: lavado de manos, disminución del tiempo operatorio, no dejar espacios muertos. Esto ya vamos a ver. Espacios muertos significa
tratar de dejar el abdomen como estaba, o se resecó el colon, y bueno, emprolijar la pared, hacer buena hemostasia. Hemostasia significa no dejar sangrando, no dejar coágulos de sangre adentro del abdomen, tratar de no dejar material extraño, que en este caso van a ser las suturas, hacerlas con el material correcto, y tratamiento delicado de los órganos y tejidos. Los órganos y tejidos van a tratar al cirujano como el cirujano trate a ellos, con delicadeza y suavidad, y los órganos y tejidos van a tratar al cirujano con delicadeza y suavidad. Y una cosa muy importante que es tan elemental, pero que fue descrita hace poco: evitar el enfriamiento del paciente en el quirófano, porque nosotros cuando vamos a operar tenemos algo abajo el ambo, tenemos el camisolín, aparte estamos en movimiento, y el quirófano hay calefacción, etcétera. Pero se ha visto, tomándole la temperatura a los pacientes en el quirófano, que el paciente está desnudo. Lo pasan a la mesa de operaciones y le ponen una sabanita arriba, y resulta que cuando se toma la temperatura tiene 35 grados. Y este enfriamiento estos pacientes enfriados tuvieron más infecciones quirúrgicas que los pacientes que se vigiló que no se enfriaran. Mira qué detalle. Esto es importante. Lavado de manos. Antes se ponía como una lámina, una especie de cortina pegada, inclusive tenía yodo incluido, pegada en la pared, para que esa flora residente nosotros pintamos con un antiséptico y sacábamos la flora transeúnte. Esa flora residente tampoco puede estar en contacto con el tejido celular subcutáneo de la piel, ni puede entrar al abdomen. Esto se usó durante mucho tiempo y ahora, bueno, parece que está demostrado que no sirve. Lo que sí sirve es el lavado de manos. Sirve para todo, para operar, para atender. Lamentablemente, y en estas épocas, nos tenemos que lavar las manos 10, 12, 14 horas por día. Factores de riesgo, todos estos que están acá. Esto tiene que venir en la historia clínica. Esto me lo tiene que decir la historia clínica. Todo esto que está acá. Todos estos antecedentes me los tengo que leer en la historia clínica. Yo, entonces, empiezo con la edad, si es obeso, todo, qué sé yo, recibió... Esto me lo escribieron en la historia clínica o lo escribí yo. Otras cosas las voy a saber yo. Dijimos que la cirugía abierta va a ser más predisponente a la infección, no preparar bien la piel, hablamos de eso, los instrumentos. Ahora vamos a ver la profilaxis antibiótica. El procedimiento prolongado, mucha necrosis de tejido, dijimos de electrobisturí. Las transfusiones sanguíneas también aumentan la posibilidad de infección. La hipoxia, la hipotermia, que también dijimos. Y después, factores de hospitalización prolongada, infección intrahospitalaria, y bueno, y otros que ya no vamos a hablar. Las heridas. Para saber, vamos a clasificarlos para saber qué podemos hacer para evitar que se infecten. Hay unos índices de infección que son los esperados, que es lo que vimos al principio. Y de acá va a ser muy difícil de bajarlo. Es igual que la mortalidad infantil. La mortalidad infantil, llevarla a 0 va a ser difícil. Bajarla de 5 ya nos tenemos que conformar. Entonces tenemos la herida limpia. Por ejemplo, una hernia, una biopsia mamaria. Ahí no hay bacterias. Están en la piel, la residente, que está escondida entre los pliegues de la epidermis. Así que no. La colecistectomía o la cirugía electiva del tubo digestivo, siempre que el cirujano haya tenido cuidado que no haya vertido sin protección, con compresas, etcétera, el contenido del tubo digestivo
la vesícula. Excluimos al colon, porque el colon tiene una cantidad de bacterias que son muy grandes. Por lo tanto, la cirugía colorectal está desdoblada. Es una limpia contaminada, pero que va a tener, por la carga bacteriana que tiene, aparte las bacterias que tiene, gram negativas, anaerobias, va a tener siempre, hay que estar atento a una cirugía colónica, mayor infección. Después están los traumatismos, por ejemplo, abdominal penetrante, por arma blanca, arma de fuego, por otro mecanismo, una lesión grande de tejido, que se pierde tejido, o durante la obstrucción intestinal. Esto ya lo vamos a ver porque lo voy a dar yo también. ¿Qué pasa con la obstrucción intestinal? Cambia la flora del intestino, cambia muchas cosas, y entonces enterotomía es la apertura. Tomía es abrir. La parotomía es abrir el abdomen. Enterotomía es abrir el intestino. Durante la obstrucción intestinal ya lo aumenta. Y las sucias ya incluimos la diverticulitis perforada, o sea, el colon perforado con infección, como si fuera una peritonitis prácticamente, y las que vimos nosotros, las infecciones necrosantes de tejido blando, son sucias grado 4, son las peores, y hay un índice de infección del 3 al 12 de piso. Este sería el máximo, pero acá son el máximo también, en nuestro medio, ¿Cuáles son lo más? Bueno, de los cocos gram positivos, Estafilococo aureus, epidermidis, el piógenes, neumonía, enterococo fecal, etc. Estos son complicados, atacan sobre todo la piel, el tejido subcutáneo, bueno, el neumonía es el pulmón, ¿no? Y el enterococo y el enterococo fecal son también gram positivos, pero están en el intestino grueso y son un problema también el tratamiento. Enterococo, acuérdense que se trata con vancomicina y hay enterococos que son resistentes a la vancomicina, en fin, eso ustedes después no vamos a hablar mucho de antibióticos. Después están, bueno, estos se van a tratar en general con la penicilina, ampicilina, cefalosporina de primera, y si no, bueno, ya tendremos que ir a la clindamicina, a la vancomicina, de acuerdo al grado de complejidad y posibilidad que tengamos de usarlo. ¿Qué pasa acá? Los gram negativos, Escherichia coli, Enterobacter, todos estos, la pseudomonas. Bueno, el antibiótico que fue un gran avance para tratar a estos aerobios gram negativos fue la gentamicina. Es la gentamicina, todavía sigue existiendo. Y después todos los la ciprofloxacina, levofloxacina, y otros grupos más que también actúan en general, sobre toda estos bacilos aerobios gram negativos, que no son los únicos que hay. Estos son los que se encuentran en el colon, por ejemplo. Estos son los que se encuentran en el colon. Y después, volvamos, los anaerobios, que también fue un gran avance descubrir que el metronidazol, que fue que se usaba para tratar infecciones micóticas, resulta que se descubrió que actuaban sobre los anaerobios. Así que el metronidazol y ¿cómo se llama este otro?
la clindamicina, sirven, y hay otros más, ¿no? Hay 1000. Sirven, pero esos son los más comunes, sirven para tratar los anaerobios. Por lo tanto, cuando se habla de una combinación, una triple combinación, como para cubrir todo esto, pongámosle en una peritonitis, estamos hablando, por ejemplo, de una cefalosporina con ciprofloxacina con metronidazol. Ponele, es una combinación. No significa que todos haya que tratarlo así. Pero con eso se cubriría todo. Y si no, hay céfalos que pueden cubrir, o con una monoterapia antibiótica se puede cubrir esto. Eso sobre todo se puede hacer para la prevención. Después tenemos otras bacterias y los virus que dijimos que no vamos a tratar, pero fíjense que son importantes, son cosas importantes que pueden despertarse en una cirugía. Los hongos, cándida, esta es la más frecuente que puede complicarnos, y después todos estos otros hongos que no son frecuentes, pero hay que tenerlos en cuenta. La Mycobacteria tuberculosis, nunca hay que olvidarse, siempre cuando se manda a hacer un análisis y puede ser, tiene que existir la sospecha, ahora con el sistema MOD de identificación rápida del Mycobacterium de la tuberculosis, nunca hay que olvidarse que existe, que cada tuberculoso contagia entre 10 y 15 personas relativas, familiares o cercanas a él, que siga existiendo y tiene prevención, tiene vacuna, tiene tratamiento, se sabe todo, pero sigue existiendo. O sea que esa es una mala nuestra como política sanitaria. Atento a la tuberculosis, nunca olvidarse. Yo he operado, todos los cirujanos de cierta edad se encontraron con que estaban operando algo que no sabían bien qué era, y resulta que era una tuberculosis peritoneal. Y algunos todavía lo deben estar operando. Todo el peritoneo visceral y de la pared con tuberculitos pegados ahí, que uno se creía que eran metástasis por ahí de algo, y cuando vino la anatomía patológica dice, no, tuberculosis. Bueno, vamos, porque le prometí yo. Antibioticoterapia preventiva también, pero ¿cómo? Porque se hizo de 1000 maneras. Se suele, cada maestro con su librito, en general, una céfalo de primera, la cefazolina, porque es para la profilaxis gram positiva. El tema antibiótico es dinámico y controvertido. Esto que yo les dije hoy así por arriba, de antibióticos, se lo cuentan a otro, no cirujano, otro médico, cualquiera va a decir, ¿qué está diciendo? Por eso, tienen la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, tienen la Sociedad Argentina de Infectología, no sé si les dije las dos, de la sátira de terapia intensiva y la de infectología, todos los años sacan y lo sacan de internet, no tienen que pagar nada. Y les dicen qué es lo que se está usando ahora, porque está el tema de la resistencia, que ellos lo van siguiendo, está el tema del precio, y la posibilidad, si existe en el país, consultar ahí. Y si no, bueno, agarran al infectólogo que tengan en su hospital y le preguntan también. Después está el viejo truco de mirar en el celular. Bueno, acuérdense que los de tercera generación no se usan para profilaxis. Hay casos en que sirven, pero son más específicos.
Esto es importante. El antibiótico se debe, esto se puede preguntar en el examen, ¿eh? El antibiótico se debe administrar menos de 1 hora antes de la realización de la incisión quirúrgica y por vía intravenosa. O sea, habitualmente, cuando ya el paciente se le está haciendo la anestesia, el anestesista le va a preguntar, ustedes le van a decir, hacele el antibiótico, 1 dosis intravenosa. Y no, después no se hace más nada, salvo que lo que aparezca en la intervención quirúrgica, ¿no? Salvo eso. Pero enseguida antes de la realización de la incisión quirúrgica. ¿Cuáles son? Por ejemplo, acá tienen una lista, ¿ven? Para cardiovascular, viabilidad, cabeza y cuello limpia, en fin. Son todos más o menos de la familia del acéfalo, y acá están los alternativos. Si es alérgico a la penicilina o a algunos de estos, ¿no? ¿Cómo se pueden, cuáles son los más recomendables para reemplazar? Mucha clindamicina y vancomicina. Mucha clindamicina y vancomicina. Esto me parece que lo hizo un... Bueno. La herida operatoria. Hay que bañarse. El rasurado tiene que estar hecho con una maquinita eléctrica. No usar hoja de afeitar porque lastima la piel y favorece esta flora residente. Con la hoja de afeitar uno saca un poquito de epidermis y aparece la flora esta residente. Con la máquina de afeitar eléctrica, el clipper, lo van a ver por ahí, es mejor y tiene que hacerse antes de la operación o a veces en el mismo quirófano. No conviene en el mismo quirófano porque puedan algunos pelitos por ahí, pero antes. Muy bien. Bueno, acá está con lo que habíamos dicho, la flora, y mientras se mantengan ahí no van a ser patógenas, no van a generar enfermedad. La flora del aparato digestivo, comensal o saprófita, también es inofensiva cuando está dentro del tubo digestivo. Por eso uno lo tiene adentro del intestino grueso y no le hace nada. Pero pasa el peritoneo y flor de peritoneo. Muy bien. Esto ya lo leyeron como yo, ya está claro, ¿no? Y hay que lavar. Esto es lo que decíamos antes. Esterilización es asepsia. Nunca se va a conseguir. Nunca se va a conseguir en el paciente, ni en nosotros. Se va a conseguir en lo que está entre el medio del paciente y nosotros. El instrumental, la friselina, todo lo que usemos, lo que podamos esterilizar, las telas, las gasas, etc. Esto lo van a ver después en cirugía de colon, pero hay preparación intestinal. Se pueden usar sustancias que producen, estimulan la defecación, otras que diluyen osmóticamente todo el contenido del intestino, en realidad producen una diarrea acuosa. Los viejos enemas y la administración de antibióticos preoperatorios. Esto más que nada es para colon. Bueno, entonces ya lo vimos como en la herida. ¿Qué puede pasar si no hacemos nada? Y bueno, va a ser, o sale hacia el exterior, si tenemos suerte, pero si no, va a avanzar con distinto grado de agresividad y la misma herida superficial puede producir una fascitis necrotizante, si no se trata. Dehiscencia y evisceración es para que les vaya entrando que es una complicación de la infección, también de la herida quirúrgica. Si está infectada y se debilita, más un golpe de tos, más una distensión intestinal, etcétera, puede producir dehiscencia. O sea que se abra la herida, en todos los planos. Y evisceración
que el contenido del abdomen salga para afuera. Estos son los predisponentes, siempre son más o menos lo mismo, pero acá se le suma otro, que el cirujano no haya cerrado bien la herida, o no la haya reforzado bien, o no le haya puesto ese refuerzo de esa malla, o esté apurado, o se lo haya dejado a un ayudante que todavía le falta un poco. Bueno, la licencia aparece en cualquier momento, pero suele ser, como dice ahí, entre el 5º al 10º día posoperatorio. Esto después lo leen. Fíjense. El tratamiento, después hay que dejar la herida abierta. La herida abierta, esto se tapa con una malla y se sutura a los bordes de la aponeurosis. Este es el tejido cerebral subcutáneo y esta es la piel. Esto es por otro motivo, esto es un traumatismo del abdomen, pero la solución es la misma que en una dehiscencia. Y acá es como se observa que quedan un par de puntos y sale, este se cortó, este se cortó, sale el epiplón, sale un asa de intestino delgado, sale para afuera. Es una gran macana. Bueno, esto lo van a ver cuando vean dehiscencia y evisceración. Los abscesos que están en órganos y espacios. Ya habíamos dicho que hay que drenarlos. Tenemos la posibilidad ahora de nosotros en los órganos y espacios, tenemos la posibilidad con el diagnóstico por imagen de ir a localizarlos y hacer el drenaje percutáneo. O sea, se coloca un catéter por dentro de otro, bueno, la técnica no la van a ver. Se coloca un catéter, se lo hace llegar guiado por las imágenes hacia donde está el absceso y se saca el pus. Acá no, este es un absceso superficial. Esto puede haber sido por una inyección, un absceso glúteo. Ahí se drenó y salió pus. Bueno, pero para sacarlo de adentro del abdomen vamos a tener que llegar. Antes la única manera que había era abrir de vuelta la incisión, ir al lugar donde se operó, desarmar todo, un lío bárbaro. Con el drenaje percutáneo, inclusive hasta podemos controlar con las imágenes un absceso chiquito de 2, 3 centímetros, 4, que no da sintomatología, hacerlo como que a veces se reabsorbe, a veces se cronifica y ni siquiera se drena. Se controla el paciente, no tiene síntomas, anda bien, se lo va controlando, el abscesito está ahí o está más chico, no se le hace nada. Ni antibiótico, porque ya dijimos que los antibióticos ahí adentro no llegan. ¿Cómo va a llegar el antibiótico a esto? Esto acuérdense que era cera, suero, eran glóbulos blancos, eran el tejido necrótico que está en esta cavidad, y esto hay que sacarlo con pala, hay que cortar. Después, otras cosas las trataremos con antibióticos. Bueno, esto es lo que se ve en las imágenes. Vamos a terminar on time. Drenaje percutáneo guiado. Acá se ve, Se está colocando el catéter, se coloca un tubito que por dentro de ese tubo se va a colocar el catéter y ese catéter va a drenar, se puede hacer lavados, se puede inyectar suavemente antisépticos o suero directamente para lavar y movilizar y diluir pus, y con eso uno, primero que es ambulatorio y segundo que, o sea, el paciente no está internado, y segundo no tiene que volver a hacer una intervención quirúrgica
por la misma o por otra incisión, que es un lío bárbaro, ¿no? Un tubito de estos y se soluciona el problema. Maravilloso. La verdad que... Bueno, si hay una asa intestinal devitalizada, una fístula, otro problema, va a haber que operar, ¿eh? Hay vías transrectales, transvaginales, no solamente a través de la pared. Ojo con el absceso amebiano, que es la ameba, que es un protozoario, es un parásito que exige, y a veces uno se olvida de eso y sin cobertura puede ser muy grave. Es raro, pero como no sé por qué, a nosotros todo lo raro alguna vez nos pasa. Ojo con los hongos, ver la punta del catéter y candidiasis oral. Bueno, la fiebre posoperatoria, esto lo leen, hay muchas causas. ¿Cómo se debe estudiar? Se debe estudiar como cualquier sepsis. De 1 a 3 días para guiarse, ojo. Si aparece fiebre posoperatoria, hay que revisar todo, pero hay que prestar atención a la infección pulmonar, la telectasia que produce la neumonía posoperatoria, o sea, falta de aireación de una parte del pulmón que se infecta. Cuando no hay aire en ningún lugar del pulmón, se llama colapso pulmonar, y ese no se infecta. Se infecta justamente cuando es una pequeña parte o un segmento, cuando es la telectasia, porque el resto del pulmón está funcionando y le hace llegar las bacterias y la neumonía. Bueno. La infección pulmonar es la infección hospitalaria que causa más muertes como complicación, pero la más frecuente es la infección urinaria. ¿Cómo se previene? Con toda esa medida. Desde los 3 a los 5 días, la infección del tracto urinario es la más frecuente, pero también puede ser neumonía, puede ser donde se puso el suero, puede ser la infección de la herida quirúrgica ya, de 3 a 5 días, salvo el Clostridium, que es la primera 24 horas. Y de 5 a 10 días, ahí sí, ya, hay que mirar bien la herida. También puede ser una neumonía, puede ser un absceso o un hematoma infectado intraabdominal, la colitis por Clostridium difficile, que ya se verá en colon, o una fístula anastomótica, que ya se verá también en intestino. Si tiene una vía central, la vía central, ojo, causas no infecciosas. La relación que tiene la infección urinaria es con la sonda vesical. Si no se reemplaza y si se tiene mucho tiempo la sonda Foley, va a haber más posibilidad de infección urinaria. Y obviamente si la intervención es del urólogo sobre la vía urinaria, va a haber más, ¿no? Está más prevenido uno y más atento. Suelen aparecer al tercer día de posoperatorio, en la infección urinaria. Están poniendo un catéter de Foley, pero hay que cambiarlo, no dejar el catéter de Foley hasta que salga la orina blanca como pus. El catéter de Foley hay que ponerlo y hay que retirarlo como máximo una semana en condiciones asépticas, porque si no va a haber problemas. 5 a 7 días tienen orina infectada, o sea, la tienen en la vejiga, pero bueno, si el urocultivo tiene más de 100.000 bacterias por mililitro, es una infección urinaria. La candidiasis, el hongo vesical, también. Otras causas de fiebre, medicamentos, reacción de medicamentos, transfusión de sangre, a veces te produce una reacción febril. La otitis media, cosas que no tienen nada que ver. ¿Por qué? Porque al colocar la sonda nasogástrica, la trompa de Eustaquio,
que comunica el oído medio con la faringe, se tapa. La parotiditis, por la falta de la disminución de la salivación, y en personas que tienen mal estado de la dentadura, mala higiene oral, deshidratados, puede aparecer una parotiditis, puede ser que abajo de la oreja usted noten un bulto. ¿Y esto qué? Una infección por estafilococo de la parótida. No es ni un ganglio, ni va a ser papera, ni va a ser, no, simplemente una parotiditis como complicación. Muy bien. Esta es la parotiditis, está la oreja, siempre abajo de la oreja, siempre levantando el lóbulo de la oreja, parótida. Y esta también, una infección de tipo como la que vimos antes, por estafilococo. Bueno, vía central. La vía central, cuando aparece fiebre, hay que sacarla o cambiarla. Trombosis venosa profunda y un absceso oculto. Después, cuando pasan 10 días posoperatorios, habitualmente cuando el paciente se fue de alta, la trombosis venosa profunda, cuando revisemos el paciente, si lo revisamos bien, la vamos a descubrir. El absceso oculto no. Y por último, les quiero dejar esta imagen, con esto nos despedimos. Esta es una paciente que tiene una contractura de los músculos faciales, tiene una contractura de los músculos de la masticación, de los músculos del cuello, con intenso dolor, esa risa llamada la risa sardónica, pero es porque tiene la boca abierta, con los músculos tirantes, no la puede cerrar, no puede tragar, por supuesto, no puede tragar agua, que nosotros veíamos, antes íbamos al Hospital Muñiz, que se cursaba infecciosas ahí, y había personas con tétanos que estaban en esta situación, rígidas, duras, con espasmos musculares, un cuadro muy grave. Me acuerdo que teníamos que hacer silencio y lo mirábamos desde la puerta, no podíamos acercarnos porque el más mínimo ruido los excitaba y empezaban a hacer contracciones musculares, y que cuando se paralizaba el diafragma, el paciente se moría. Ahora, como tantas otras enfermedades, las vacunas, que después del agua potable fueron los dos hechos que produjeron más impacto sobre la salud en el mundo, cambiando el perfil de la morbilidad, han logrado disminuir al máximo el tétano con la vacuna antitetánica y el suero antitetánico, pero todavía existe. El tétano todavía existe, no se erradicó de la faz de la Tierra. Así que antes de operar a un paciente, verificar que tenga su vacunación antitetánica como corresponde en el calendario, y si no, bueno, se le da un refuerzo. De vacuna y suero sí corresponde. Pero no porque sí, porque si se vacunó el año pasado, el chico, y está dentro de, no da cualquiera que te hiciese un cortecito. Hay que averiguar y ver bien, pero no olvidar el tétanos. Bueno, con esto nos despedimos hasta mañana. Muchas gracias por la paciencia, pero vayan juntando las inquietudes y bueno, con 1 o 2 clases más, después nos reunimos un lunes o un martes, en forma presencial. De paso nos conocemos, charlamos y evacuamos todas estas cosas, charlamos sobre todas estas cosas cuando ya ustedes lo estén digiriendo un poco. Les van a aparecer 1000 dudas porque son muchas cosas juntas, pero bueno, va a tener que ser así porque no podemos en 3 meses hacer milagros. Así que a meterle pata. Bueno, nos vemos entonces mañana.
¿Están ahí? ¿Estás ahí? Sí, profe, la profesora no se escucha. ¿La profesora? Está hablando, pero no se le escucha. Ah, no sé, ¿cómo hago? ¿La doctora Lurtó? Ahí escribió en el chat que estaban preguntando si hay clases a la tarde. Ahora sí. No, no, no. No. Sigue mañana la doctora Detone con abdomen agudo y después yo con patología esofágica. Hicimos una alteración ahí del programa porque, bueno, tuvo que viajar por cuestiones laborales la doctora Spinelli, pero bueno, ella después completará. No, no hay alta. Entonces mañana a la mañana nos vemos después de la doctora Spinelli. Disculpen estos trastornos que siempre aparecen, menos mal que vino la doctora Lurtó, que además ya arregló el problema en Teams, se está anunciando que ya solucionó el problema de Teams, así que mañana no vamos a tener ningún problema. De cualquier manera, empezamos en horario y terminamos en horario. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias, doctora, por la mano, porque si no, no sé qué hubiéramos hecho, estaríamos con una paloma mensajera ahora, y que se haya solucionado el problema. Yo tengo una duda Sí, de la materia, de la bibliografía. ¿Ustedes tienen el Schwartz, o no sé cómo se pronuncia, perdón, que lo estoy pronunciando mal? Schwartz, sí. Porque lo estuve buscando y no lo encontré para descargar. Sí encontré el Jiménez y el Michans, pero el Schwartz no lo encontré. Bueno, mira, creo que en la biblioteca hay, ¿eh? Bueno. Había unos 10 o más. ¿Lo buscaste en books médicos? Porque yo lo bajé de ahí, el Schwartz. Sí, lo busqué ahí y no lo encontré. Estaban, pero no en inglés. Pero fíjense con los compañeros, no tienen vínculo con los compañeros del año pasado, del semestre pasado, porque ellos lo bajaban, ¿eh? O tienen, inclusive lo tienen anillado. Averiguan. Dale, gracias. Sí, esos son los mejores. Schwartz, Aviston y el Jiménez es más chiquito, pero también para lo que tenemos que ver nosotros, más lo de las clases, con eso alcanza, no. Aparte no le va a dar para más, porque aparte tienen que leer después todos los libros de todas las otras cosas, ¿no es cierto? Pero como ustedes son muy estudiosos y lo único que van a hacer ahora es estudiar, porque si no, no van a llegar, no van a tener problemas. Bueno, Maica Minaglia, Camila Belén, Lucia Otero, Pamela Milmere, Agustín Patri, sí, 54 más. Vamos a ver después qué pasa con los otros. Vamos a tener que tomar lista en algún momento porque eran 70 y pico que estaban anotados. Bueno, hasta mañana. Chao, profe, muchas gracias. Chao, gracias. Chao, profe, hasta mañana. Chao, Chao, profe. Hasta mañana. Chao, profe. Chao.